Continuamos con los ejercicios de la semana número 2 del ciclo 2017-2. Pregunta número 1. Divulgaba conceptos estilísticos basados en expansiones y contracciones de las sociedades a nivel territorial. Su concepción intuitiva estaba cimentada en observaciones hechas en colecciones museológicas. La referencia anterior está relacionada con la. Bien, esta pregunta hace referencia a las teorías de la periodificación de las culturas prehispánicas. Bien, aquí tenemos dos representantes importantes de estas teorías. Uno es John Rowe, de la Escuela de California, y el otro es el profesor Luis Guillermo Lumbreras. John Rowe asegura que el cambio de uno a otro periodo implica ¿qué cosa? El cambio, la expansión o la contracción de la cerámica. En cambio, el profesor Lumbreras dice que para pasar de un periodo a otro, es decir, de un periodo regional a un periodo de expansión, debemos tener en cuenta una característica importante. No es la cerámica, es el desarrollo económico. Pero la pregunta nos habla de estilos, de conceptos estilísticos. Eso quiere decir que esta pregunta está contextualizada en la teoría de John Rowe, ¿verdad? Con todos esos conceptos vamos a ir a las claves. Esta teoría, que es la de John Rowe, que habla sobre la cerámica, ¿no?, propone la periodificación de las altas culturas peruanas basada en la cerámica. Tu clave es avión. Pregunta número 2. La imagen que presentamos a continuación pertenece al periodo lítico y está plasmada en las cuevas de Toquepala. Esta representa la. Mira, periodo lítico peruano. En este periodo tiene diferentes asentamientos humanos y para eso tenemos un pequeño jueguito. ¿Recuerdas? Pichitopala. ¿Recuerda? Piquimachay, Chivateros, Toquepala, Paiján y Lauricocha. De todos estos asentamientos humanos que estamos viendo en el periodo lítico, nos preguntan específicamente por Toquepala. Toquepala tiene varias características interesantes. Una, y la más importante de todas, es el hecho de que conocen el arte. ¿Pero qué tipo de arte? Rupestre, ¿verdad? El arte rupestre o también el arte parietal, así lo llaman. ¿Por qué? Porque es el arte que se plasma en las paredes de las cuevas. En el caso de Toquepala, ¿qué está queriendo representar? Fácil, lo que tú conoces como chaco o chacuy. ¿Qué es el chaco o chacuy? Es el estilo o el tipo de cacería. ¿Qué tipo de cacería tiene nuestro Toquepala? Un tipo de cacería colectiva. Es decir, están buscando la manera de tener alimento a través del uso de toda la banda. Por ello, tu clave es la letra B. Organización colectiva para la obtención de recursos de subsistencia. Pregunta número 3. En Supe se dio un proceso similar al de Casma. Se trata de la formación de asentamientos muy complejos que consisten en poblados con un conjunto de edificios públicos en forma de montículos con plataformas de tendencia piramidal, asociados a viviendas comunes. Hay 6 montículos mayores, algunos dispuestos en pares y otros aislados. Junto a ellos hay 11 montículos menores y un área muy vasta con restos de deposición de origen doméstico, que se asocian a las viviendas de quienes ocuparon esos espacios. Historia económica del Perú, tomo 1, Banco Central de Reserva del Perú. Bien,
Te preguntan, el texto en mención hace referencia al arcaico superior. A partir de él, podemos afirmar que tú recuerda, o recordemos juntos, que los primeros periodos del hombre asentado en el Perú o en el actual territorio peruano son el periodo lítico, el periodo arcaico inferior y el periodo arcaico superior. En el periodo lítico, como te decía en la pregunta anterior, el hombre es nómade, se dedica a la caza, pesca, recolección. El hombre vive en bandas, el hombre se agrupa en bandas, vive en cuevas, ¿no? En el arcaico inferior su vida comienza a cambiar. Profe, ¿y por qué cambia? Porque hay cambios climáticos. Cuando uno depende de la naturaleza, no solamente depende de lo que uno pueda quitar a la naturaleza, también depende de cuáles son los efectos que la naturaleza produce, para sí misma, como por ejemplo los cambios climáticos, los congelamientos, los calentamientos, etcétera, etcétera, etcétera. En el arcaico inferior hay eso, hay un cambio al final del lítico y comienzo del arcaico inferior de la temperatura de la Tierra. Esto obliga al hombre a poder comprender un poco mejor el proceso de vida de plantas y animales. Por esto el hombre se vuelve horticultor y domesticador de animales. Pero en el arcaico superior todo cambia. Poco a poco el hombre se va dando cuenta que la horticultura y la domesticación de animales no son actividades que sean de paso, que sean de tránsito. No, no, no. Son actividades que se pueden ir perfeccionando. Y la perfección de la horticultura y la domesticación de animales son dos actividades importantes: la agricultura y la ganadería. Ahora bien, si habíamos dicho que la agricultura y la ganadería son actividades que permiten el sedentarismo del hombre, esto trae consigo una mejora o una evolución en la arquitectura. Esto quiere decir que el hombre poco a poco va a ir conociendo el terreno, y no solo eso, sino que va a ir construyendo a medida de que lo va necesitando y cuáles son las características que necesita, ¿verdad? En el periodo arcaico y arcaico superior, la sociedad más importante, hablando de arquitectura, es Caral. Y en Caral, como dice el texto, encuentras plataformas hundidas, plazas escalonadas, encuentras pirámides truncas, todas estas características que vamos a encontrar en Caral te hablan de una vida sedentaria, pero no solo de una vida sedentaria, sino también de la aparición de la arquitectura pública. Una cosa es la arquitectura para una casa, para vivir, y otra cosa es la arquitectura pública. ¿Qué te da la arquitectura pública? La posibilidad de entender que hay una sociedad lo suficientemente grande para tener religión, sistema administrativo, sistema político, sistema de justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Es por ello que tu clave es la letra D. La vida sedentaria del periodo permitió el desarrollo de la arquitectura pública. Pregunta número 4. De acuerdo a lo aprendido en clase acerca del origen de la cultura en el Perú, relacione en el siguiente cuadro. Bien, cuando hablamos de la cultura en el antiguo Perú, debemos hablar entonces de cómo se origina esa cultura. Para eso hay teorías. Hablamos de las teorías de la alta cultura en el Perú. Esto del origen de la alta cultura en el Perú, tienes que entenderlo como aquellos planteamientos que tratan de comprender de dónde viene la cerámica. Cultura es igual a cerámica en este caso, ¿ya? Entonces tenemos que comprender de dónde viene la cerámica. Algunos dicen, no, imposible, en el Perú jamás se desarrolló. Esos que dicen imposible son los que están a favor de la teoría inmigracionista, que tiene como representante a Max Uhle, y que dice que la cultura efectivamente no se originó en el Perú, vino de otro lado. ¿De dónde? De Centroamérica. Y que luego llega al Perú por el mar
se funda Proto-Chimú y Proto-Nazca. Y luego comienza a civilizarse todo el territorio que ahora conoces como Perú. Luego tiene la teoría aloctonista. Esta está presentada por el profesor Kaufman. Y él dice, efectivamente, la cultura no se origina en el Perú. Viene de todas maneras de otro lado, pero no viene de Centroamérica. Viene de Puerto Hormiga, en Valdivia, Ecuador. ¿Y cómo sabe el profesor Kaufman que la cultura o la cerámica llegó desde allá? Porque hizo un estudio de la cerámica en todo el continente americano y la sometió a pruebas de gabinete, datándole el tiempo que tenían, y la cerámica de Puerto Hormiga en Valdivia, Ecuador, arrojó la antigüedad más cercana al origen del hombre americano. Y es por eso que él dice que Ecuador es su lugar de origen. Por otro lado está la teoría autoctonista. Esta es la que por mucho tiempo ha sido la más aceptada. La propuesta por el profesor Tello, que dice que por favor no te imagines que la cultura viene de fuera. La cerámica se originó aquí en el Perú. ¿Y dónde específicamente? En la Amazonía peruana, ¿no es cierto? En la sociedad arawak, y el tipo de cerámica era cupisnique, ¿no es cierto? O sea, la Amazonía es la cuna de la cultura en el Perú. Bien, y él mismo decía, bueno, efectivamente, la cerámica proviene de la selva, pero ¿quién lo hizo popular? ¿Quién lo hizo conocido? ¿No? ¿Quién lo convirtió en una cerámica expansiva? Fue Chavín. Es por eso que él también dice que Chavín es la cultura matriz del Perú. No porque ella haya aparecido primero la cerámica, sino porque fue el primero en expandirla. Por ello, tu clave es la letra E. 1 beso, 2 casita, 3 avión. Pregunta número 5. Según Paul Rivets, durante el periodo de enfriamiento de los polos, conocido como la glaciación de Wisconsin, la conformación de la Tierra fue cambiando. La vegetación comenzó a transformarse significativamente y con ella los animales. Esto provocó. Bien, hablamos de Paul Rivets y entonces hablamos de las teorías del poblamiento americano. Las teorías son 4, las que hemos estudiado. Una es la teoría asiática, la otra es la teoría oceánica, la otra la teoría australiana y por último la teoría norte-atlántica. La teoría norte-atlántica es la más moderna, así que nos vamos primero con el repaso de las teorías clásicas. La teoría asiática es la que asegura que el hombre llega de Asia hasta América cruzando por el Istmo de Beringia, ¿no? En plena glaciación de Wisconsin. La teoría oceánica, que es de la que nos habla la pregunta, es la que asegura que el hombre llega de la Polinesia y la Melanesia, las llamadas islas Aleutianas, hacia América. ¿Y cómo lo hace? Recuerda que el nivel del mar ha bajado, y al bajar el nivel del mar por la glaciación de Wisconsin, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que la forma de llegar de un lugar a otro utilizando el mar sea menos peligrosa, pero más difícil de lograr. ¿Por qué? Es menos peligrosa porque no hay muchas olas. Recuerda que el nivel del mar ha bajado, pero es más difícil de lograr. ¿Por qué? Porque cuando no hay olas, la embarcación no se puede transportar, no se puede movilizar, ¿no es cierto? Y estamos hablando aquí de que el hombre no conoce los metales, solamente conoce, estamos en la edad de piedra, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que las embarcaciones tienen que ser embarcaciones ideales para ese tipo de circunstancias. Por ejemplo, las piraguas con balancín, también conocidas como catamaranes, ¿cierto? Esas que tienen una forma puntiaguda con la cual puedes avanzar, mismo caballito de tora, ¿no? En el vaivén de las olas. Ahora bien, si no hay olas, no avanza. Allí aparece entonces la famosa corriente ecuatorial.
La corriente ecuatorial empuja, empuja, empuja a las embarcaciones que vienen desde las Islas Aleutianas y las lleva a buen puerto, que es América. Obviamente que el hombre de la Melanesia y la Polinesia no están pensando en que van a llegar a América, simplemente están pensando en obtener sus recursos de la naturaleza, caza, pesca, recolección, ¿no? Porque ellos viven de la naturaleza. Es por ello que tu clave es enanito, el desplazamiento del hombre hacia América usando la corriente ecuatorial. Bien, eso ha sido todo por esta semana. No te olvides de conectarte en nuestro siguiente capítulo.